Hola, mi nombre es Juliana Isabela Puin y este es mi plan de mejora del lenguaje del primer corte del segundo trimestre. Este trata del análisis del cuento La telaraña de Saki. Les voy a dar una breve introducción acerca de este. Bueno, el cuento nos habla acerca de la señora Ladbruk, la cual llega a la casa heredada por su esposo y encuentra a la encargada, la señora Marta, la cual ha vivido allí toda su vida, viendo cómo suceden acontecimientos externos sin afectar ni su rutina ni su vida cotidiana, excepto una mañana, la cual muere el señor Ladbruk en un accidente y la señora Ladbruk, Emma, ella se va. La casa pasa a su siguiente heredero y de nuevo, la señora Marta no se ve afectada por ninguno de estos acontecimientos y sigue con su rutina normal. Es un cuento el cual me parece curioso al ver que es un ciclo y como una persona anciana llena de conocimiento se le hace indiferente este y puede seguir con una rutina estandarizada durante 80 años, toda su vida. Pero algo que no me gustó mucho fue leerlo ya por las descripciones y por el léxico que no manejo, pero fue bastante interesante pues este proceso. Ok, voy a fragmentar el texto por párrafos y mediante las estrategias de análisis brindadas en clase intentaré llegar a una conclusión. Entonces, el primer párrafo nos describe la casa en sí y nos da cierto contexto. Entonces, por medio de una mirada topográfica, puedo inferir que es una casa con ciertos lujos, ya que la cocina tiene baldosas, es grande, amplia, con su jardín y un hermoso paisaje. También podemos ver que la señora Ladbruk es adinerada o su esposo en sí, ya que tiene las posibilidades de decorar con ciertos materiales o ciertos objetos. Me parece curioso que lo único que resalte la belleza de la casa sea la cocina, ya que los otros lugares se ven apagados y melancólicos, ya que es como la sala y el jardín que se ven descuidados. El siguiente fragmento habla de la señora Emma Ladbruk, la esposa del joven que heredó la casa, y nos podemos dar cuenta mediante la estrategia de la forma de hablar, nos da un poco de la psiquis, ya que habla con cierto deseo o ambición acerca de decorar una casa. También podemos ver que es una señora acomodada, ya que le parece poca lujosa la cocina, pero también creativa, ya que le da una fuente de inspiración esta para hacerla habitable como ella expresa. En el siguiente párrafo tomaremos en cuenta los referentes temporales y las acciones. Bueno, más que todas las acciones, podemos ver que aunque esté explícito en el texto, Marta tiene muchos años, es una anciana que ya ha vivido mucho, lo podemos ver en su memoria muscular, en las distintas rutinas y su vida cotidiana, cómo lo hace, ya que Emma se refiere a ella como ciega, ¿sí? Y de cierta manera lo es, ya que le es indiferente, aunque tenga conocimiento de estos, el mundo exterior. Como lo demuestra, ha pasado por muchos políticos, pero siempre hay solo dos bandos. Y ella nunca cree en ellos porque nunca hacen nada o nunca le influyen, ¿sí? También podemos ver que ha tenido muchas experiencias ya que estuvo casada por un largo tiempo y asimismo como lo expresa sin importancias el narrador, podemos ver que para ella tampoco haya influido mucho porque sigue con su rutina ya casi 80 años. Acá también nos hablan de cómo ve tan efímero a Emma en su vida porque la compara con la entrada de una abeja por la ventana. También acá podemos deducir de Emma que es alguien joven, ya que tiene una imaginación y cierta empatía o compasión por la señora Ladbruk y su vida o su realidad durante tantos años. Bueno, en este párrafo podemos seguir construyendo a los personajes. Por ejemplo, Marta. Marta era muy indiferente a la compañía
y en este caso se volvía Emma solo una observadora más en la cocina. No tenía ningún tipo de acción o labor en ella, solo observaba. Y también podemos ver la perspectiva de Emma, que le pareció un estorbo a Marta hacer un obstáculo para embellecer y cumplir todos sus caprichos respecto a cómo quería remodelar la casa. También podemos seguir construyendo el personaje de Emma quitándole la empatía del anterior párrafo y volviéndole a un personaje con impotencia y cierta ambición. Algo que me parece interesante es que acá hay una frase muy importante que se repite también al final, y es como Marta, perdón, mataba los pollos para venderlos en el mercado. Bueno, esta frase nos dice que Marta tenía experiencia haciendo este tipo de labor, que no le provocaba ningún tipo de desagrado, pero tampoco nos hablan de gusto. Eh, y la voy a relacionar de una vez con la última, ya que la frase nos habla de prácticamente arreglar o matar pollos, ¿sí? El pollo es la cría, entonces la podemos asociar con que durante años ha recibido y ha arreglado y se le ha hecho indiferente la muerte de las diferentes personas que van heredando la casa. El siguiente fragmento lo dividiré. Primero, Emma pregunta a Marta si había pasado algo, a lo que Marta responde que se avecinaba la muerte. ¿Qué pasó aquí? Ella comenzó a dar ciertos detalles y le expresó a Emma ciertos avisos que ella había recibido, como el perro aullando, que lo vemos que él aulla antes de que ocurra un temblor, las gallinas cuando se corrieron cuando pasó algo blanco. Entonces podemos ver que aunque ella no tenga educación, puede ser una persona religiosa o creyente en otro mundo, en este caso tipo de espectros o la muerte en sí. Bueno, con ayuda de las etimologías y significados de los animales puedo hacer pequeñas conclusiones y deducciones. Comencemos primero por el perro. El perro significa guardián y fuego, y eso lo podemos asociar con el perro que cuida la entrada del infierno. Y entonces cuando hablamos de muerte, él ladra, ¿sí? Entonces ya y Marta comienza a decir que viene la muerte, ¿no? Luego la lechuza. La lechuza es una combinación entre leche y noche. Entonces podemos ver que nosotros tomamos leche cuando nacemos. Ellas se posaban de cierta manera como si la fueran a amamantar, por eso pues la palabra leche. Entonces podemos ver cuando nacemos, que es de día, y prácticamente cuando cae la noche es cuando morimos. Luego nos hablan de las gallinas. Esto no lo va a tomar tanto como etimología, sino como su significado. Entonces puede significar tanto el animal como cobarde o miedoso, ¿sí? Entonces podemos deducir de cierta manera que le tienen miedo a la muerte. Pero algo contradictorio ahí es que nosotros tenemos cierto estereotipo de la muerte, que es que vemos la muerte mala, negra, así como en la noche, ¿sí? Y ella ve una cosa, dice, pasar. Entonces no está segura de que sea en sí la muerte que venga, sino que es más una alerta de ello. Aquí nos vuelven a cambiar la perspectiva que tenemos acerca de Emma. Ella, en vez de tipo sentir cierto alegro porque ya va a poder decorar la casa como quiere, siente lástima. Ella no recuerda a Marta en una realidad triste, llena de pérdidas, sino la recuerda como una niña, como en grado de inocencia, juguetona, ¿sí? Así como hacen la comparación al principio con el perro. Bueno, acá también podemos ver cómo nos hablan de la granja y cómo Emma en su preocupación busca por todo lado y conecta con muchos animales, la cual no es de su agrado simplemente. Acá nos dan una información muy importante, ya que nos hablan después de todo el cuento del esposo y nos dicen que estaba en una tala de árboles. Entonces es algo que uno dice,
porque ahí no, porque nos hablaron justo ahí de eso. Y es cuando uno lo asocia como accidentes o por qué nos lo dicen allí. Entonces, Marta, al no ir por su esposo ya que estaba lejos y necesitaba algún consejo, aunque no pudiera ayudar a Marta físicamente, encuentra al primo, a su primo, el señor Jim, que es famoso por ser vistoso, platicador, sociable. Entonces es cuando ellos tienen una charla en el siguiente fragmento. Okay, en el siguiente fragmento ocurre una plática de Emma y Jim, el nuevo personaje que nos mencionaron. El anterior párrafo estuvo cargado de mucha información eh, acerca de personajes, digamos, nuevos que se nos habían mencionado o puesto detalles de ellos. Y aquí es donde podemos, mediante pues la estructura, ver un poco acerca de la psiquis de Jim y el cambio de Marta, que sigue evidenciando de lástima y preocupación hacia Marta. Bueno, aquí Jim es alguien, podemos ver que es alguien despreocupado, que tiene confianza con Emma, ya que habla con ella informal, con burlas, y es también alguien que no pasa mucho por alto, pero sí sabe cosas, y también podemos ver que conoce a la señora Marta desde hace un gran tiempo. En el siguiente párrafo hablan de muchos colores. Estos colores son vivos, llamativos y hablan de los animales, de las diferentes aves que Marta estaba alimentando. Y fue el comentario de Jim el que hizo que Emma la viera. Y estando en otoño parecía una primavera, de como si las flores florecieran, ¿sí? Pero vemos que hay un pequeño detalle, que es que Marta no parecía otra flor, sino parecía ya un tallo marchito, ¿sí? Es cuando le quita esa belleza al paisaje y vemos como todo prácticamente vuelve a ser normal y puede salir, lo podemos referenciar con que cuando llueve y hay sol sale un arco iris. Después del invierno viene la primavera, ¿sí? Entonces puede ser como que ese descanso o ese adaptamiento a ya cuando todo esté bien. En esta conversación nos revelan que quien en realidad murió fue el señor Ladbrokes, el esposo de Emma, en un accidente talando árboles. Em, se, por esquivar uno, se le enterró un pedazo de hierro y murió. Y Marta lo dice con cierta lástima o chillido, ahí lo expresan, pero no le afecta, ya que ciertamente se le ve cierta compasión, pero sigue en su labor como si nada, alimentando a las aves. En este fragmento también nos hablan de que el señor Ladbrokes era trabajador, aunque se veía que tenía una esposa acomodada y él también era de una gran casa. Era alguien trabajador con ciertos buenos reflejos, pero los accidentes siempre suelen ocurrir y es más que una casualidad, el destino que llega y llama y le advierte a Marta, pero ella sin poder hacer nada, solo sin saberlo y sin darle importancia. Vemos cómo ese juego y ese papel cambian para Emma y para Marta, y al fin y al cabo ninguna de las dos puede escapar de esa realidad y ese destino que está prácticamente asegurado y advertido. Aquí empezando este párrafo nos hablan de cómo era una herencia familiar pasa al primo, y nos dicen, desde antes nos habían dicho que era un cazador de conejos. Aquí se involucran las etimologías, ya que conejo viene del latín cuniculus y se refiere al órgano femenino, ¿sí? Entonces podemos ver que acá también nos exponen algo de la psiquis de él, y era que era mujeriego. En este párrafo nos expresan la poca importancia que le dan a la muerte
de un ser querido, en este caso pues el dueño, el esposo de Emma, sí. Ella se va como una viuda y ve la poca importancia que le prestan, ya que es más importante poner los productos de la granja en venta que ella simplemente se vaya. Entonces es algo que al parecer ya están acostumbrados en esa granja, que Marta ya está acostumbrada a ver y venir gente. Sí, nos hablan también que salió como una abejita en una mañana gris. Entonces podemos ver que esto refleja la tristeza que sentía Emma al perder su esposo, sin dejar de lado su deseo de unas lindas cortinas en el rincón codiciado de la cocina. Algo que ella habla es que años después igual se imaginaba la misma anciana por la ventana picando los pollos para el mercado, y ver cómo este concepto de arreglar algo para la muerte en sí. Ok, mi perspectiva final del cuento, o algo que puedo concluir del cuento, es que la casa y Marta eran una sola, que veían a través de una ventana la vida de todos pasar, pero que no tenían una propia y que toda su vida ha sido lo mismo, y por eso se muestra el desapego hacia lo emocional o hacia la preocupación de otros, sin dejar al lado el miedo a la muerte que tiene. Ya. Gracias, profesor. También me disculpo por mi irresponsabilidad. Sabía que teníamos un trato. Aquí ya surgieron consecuencias en la casa. Me disculpo y, como has visto en estas últimas 2 semanas, he hecho a shift en los horarios correspondientes. Y muchas gracias.